cordial saludo para todos. Nos encontramos pues en nuestra sesión de clase de aprendizaje y desarrollo motor. Una bienvenida para todos. Sé que estamos pues en este proceso de adaptación y la idea es tratar de mirar qué estrategias utilizar para el cumplimiento de nuestros espacios académicos. Los que ya han podido entrar a la plataforma y ya tienen su usuario, ya tienen su curso, entonces entramos al link que hemos compartido, que es el de Chamilo. Luego de entrar a ese link, pues aparece la plataforma y aparece nuestro curso, en este caso aprendizaje y desarrollo motor. Entramos ahí. Cada perfil pues tiene sus carpetas. Como vemos aquí, es importante que en la parte de la introducción la estemos revisando, porque acá se va actualizando pues los contenidos que vamos a desarrollar cada semana. Vemos que cada perfil pues tiene sus carpetas. Las carpetas que estamos utilizando en este momento es la de documentos, es la de ejercicios y es la de agenda y es la de tareas. En la de tareas están los talleres que vamos a ir desarrollando. Ahí mismo ustedes abren y pueden enviar dentro del link o dentro de la carpeta, pueden enviar su archivo. Es acá, vemos que acá está el taller y ahí lo pueden revisar. Igualmente, como estudiantes, a ustedes les aparece un una ventana donde pueden subir su archivo. Entonces ahí interactuamos con lo que es el taller. Dentro de la parte de agenda, pues ahí está el calendario y ustedes pueden mirar las fechas o los compromisos que vamos desarrollando. Es importante que, bueno, se coloca ahí las fechas, pero también se tiene flexibilidad, pues por el proceso que nos encontramos. Aquí ya empezamos el curso, que es del 24 de marzo hasta el 5 de abril. Tenemos plazo pues para hacer el taller 2. La idea es subirlo en la plataforma. ¿Listo? Entonces, la idea es ir revisando la plataforma, ir interactuando con ella. En ejercicios es donde vamos a participar de acuerdo a la temática que estamos viendo. En este caso estamos viendo patrones básicos del movimiento. Hay dos preguntitas, entonces ahí mismo entramos, miramos las dos preguntas que hay, que es la participación, que es dentro de la retroalimentación del tema que estamos viendo. Y ahí mismo pues participamos y contestamos las dos preguntas. Para interactuar sobre el documento o el tema que estamos viendo acá en la introducción, nos dicen las explicaciones a través de la carpeta de enlaces, que es este video que lo vamos a encontrar en esta carpeta. En documentos entramos y en documentos vemos que hay dos archivos: aprendizaje y desarrollo motor, que es el que vamos a ver hoy, y aprendizaje y desarrollo motor 1, que fue el que vimos la clase anterior presencial. Este archivo es para que les quede a ustedes como retroalimentación, como base de estudio, para que vayan repasando las temáticas para el parcial. En aprendizaje y desarrollo motor 2 entramos, ese es el documento que estamos trabajando. Para el grupo de desarrollo motor del sábado, es importante que tengan en cuenta que no todos los grupos alcanzaron a desarrollar el taller. Entonces, un integrante del grupo lo envía a la plataforma o lo envía por correo para poderles evaluar la terminación del taller 1, que es el que encontramos acá. Entonces, este ya lo desarrollamos todos. El grupo del jueves ya entregaron este taller, es simplemente para que les quede ahí como base de estudio. Y este taller, esta temática que vamos a explicar a continuación,
es el que vamos a desarrollar del 24 de marzo al 5 de abril. Es importante que tengamos en cuenta que cada semana se va a ir actualizando pues los temas y cada tema pues tiene su tiempo de desarrollo. También pues con la flexibilidad, porque algunos no contamos con las facilidades de internet y demás, entonces pues en esos casos especiales pues se les aumenta el tiempo de entrega. Pero es importante mirar cómo vamos a ir cumpliendo. Entonces ahí ya tenemos el documento, el archivo Aprendizaje y Desarrollo Motor 2, ¿listo? Nuestro tema es capacidades básicas de locomoción. Entonces hablábamos que el aprendizaje en este desarrollo motor se condiciona por todos los estímulos que generamos en el ser humano, en ese proceso y en esa evolución. Dentro de lo que nos convoca a nosotros tenemos las capacidades básicas de locomoción. Primero vamos a diferenciar que todo proceso de desarrollo se lleva a cabo con un proceso de evaluación, un proceso de seguimiento, un proceso de control. Hablábamos la clase anterior que es importante llevar una ficha de evaluación, que es importante llevar un seguimiento de la persona en nuestro desarrollo motor. En diferente edad lo importante es tener una información personal, una información motriz, que es todo lo que tiene que ver con el movimiento, una evolución de sus patrones básicos, un desarrollo a nivel de los sentidos referente al campo visual, al campo de reflejos, al campo auditivo, al campo postural y a la coordinación motriz dentro de estos procesos, que es la parte más básica. Otro ejemplo que se puede dar, recuerden que nosotros trabajamos ese taller y cada uno propuso una ficha de evaluación. Acá estamos haciendo una retroalimentación, cómo sería más completo un seguimiento de este proceso motor. Podríamos empezar por lo básico, que es lo que vamos a ver hoy, que es los patrones básicos de movimiento, ¿sí? Y les damos a cada patrón una valoración para llevar ese control. Dentro ya de ese proceso de tener nuestra ficha de evaluación y irla mejorando de acuerdo al objetivo que queremos pues fortalecer, es importante reconocer que dentro de esos patrones básicos de locomoción, primero debo determinar cuál es el desarrollo básico y cuáles son los movimientos que debo estimular como primero. Entonces tenemos el gateo, tenemos los primeros movimientos de estabilidad entre el gateo y la parte del fortalecimiento para llegar a la marcha. Entonces cada proceso, cada movimiento cumple con un paso a paso. En este caso pues tenemos que los patrones básicos de movimiento son los primeros movimientos que desarrolla el ser humano. En este caso el gateo, el sentar, el arrodillar, el girar, el rodar, el equilibrio en una mano, posición, postura, todos los movimientos básicos que vamos desarrollando en nuestros primeros años de infancia. Entonces recuerden que en el taller más adelante que lo vemos, ¿qué es un patrón básico de movimiento? Entonces los patrones básicos de movimiento son los primeros movimientos que desarrolla o que se deben estimular en el ser humano. Tenemos varios, ¿sí? Que ya los mencionamos anteriormente. Estos patrones básicos nos llevan a obtener unas habilidades motrices, como es el caminar, como es el correr y como es la parte de locomoción, que es las combinaciones ya un poco más complejas a través de lo básico. Después de mirar los patrones básicos de movimiento, encontramos que
en nuestro proceso nos acompañan las esferas de la motricidad. Las esferas de la motricidad están conformadas por un momento de habilidades motrices básicas, que fue lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Todo lo básico, todos los patrones básicos de movimiento. Un proceso perceptivo motriz, que es toda la estimulación a nivel de los sentidos y a nivel del movimiento para relacionar y para poder fortalecer y encontrar una habilidad motriz y una habilidad físico-motriz. Una habilidad motriz dentro de la esfera sociomotriz, que es ya cómo me interacciono a través del movimiento con otros compañeritos, con otros contextos. Y la esfera físico-motriz, cómo voy evolucionando desde lo básico, cómo voy convirtiendo lo básico en una habilidad. Esa habilidad se convierte en una acción y nos aterriza ya en una evolución físico-motriz. Entonces, estas 4 esferas de la motricidad se deben de trabajar dentro de nuestro proceso y dentro de nuestra evolución humana. Determinadamente la edad se debe tener en cuenta que primero debo estimular lo básico para llegar ya a una evolución como tal físico-motriz. Dentro de este proceso, como docentes, como pedagogos, debemos reconocer y debemos identificar algunos aspectos conceptuales y algunas diferencias conceptuales. Entonces acá tenemos el documento para que ustedes lo lean y puedan también complementarlo con otros autores. Entonces, lo primero que debo reconocer, ¿qué es una capacidad motora? ¿Cierto? ¿Cómo se constituyen dentro de las capacidades motoras la parte física? ¿Qué es una habilidad motora? Recuerden que hablábamos anteriormente, los patrones básicos me llevan a un desarrollo de una habilidad motora. ¿Cómo a nivel del deporte y a nivel de la educación física podemos determinar el paso a paso, ¿cierto? De esas habilidades motrices? Entonces empezamos desde los movimientos reflejos, que es el estímulo que le damos al niño en sus primeros años de infancia, que hablábamos en la clase anterior, cómo vamos estimulando esos movimientos gruesos, ¿verdad? Esos movimientos a nivel de los sentidos, cómo llegamos a los patrones básicos y cómo esos patrones básicos a nivel de la estimulación y fortalecimiento nos va dando una habilidad motriz de acuerdo a la edad. Es importante que acá resaltemos que esta pirámide es a nivel infantil, pero también la podemos comparar con los adultos mayores, cómo ese paso a paso se va realizando desde la parte motriz para que en busca de una estabilidad motora y prolonguemos pues la pérdida de este desarrollo y que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida. Entonces, esto es una guía también que nos sirve en comparación con nuestro desarrollo humano. Dentro de ese proceso también ustedes ven ahí en el documento unas identificaciones, como es la parte de las capacidades, cómo esas capacidades motrices y habilidades motrices se dividen en generales o básicas, en especiales y complejas. Ya cuando hablamos de un patrón básico se convierte en habilidad, pues la habilidad nos lleva a una adaptación y a unos cambios motrices y ya empezamos a utilizar la combinación de todo ese proceso coordinativo para volverla un movimiento un poco más complejo y llegar a una determinada agilidad y a un determinado dominio de la coordinación. Dentro de ese proceso también es importante señalar cómo a través del desarrollo motor y del mismo estímulo que le damos nosotros como docentes,
empezamos a tener una iniciación en algún movimiento, una iniciación a nivel deportivo, una iniciación en el reconocimiento motor, manipulativo, fino, dentro de ese aprendizaje que queremos buscar y queremos adquirir en nuestros estudiantes. Es importante reconocer que dentro de esas habilidades hay un factor de locomoción que hablábamos, un factor de manipulación y el factor del equilibrio. Estas tres nos llevan a generar combinaciones. Cuando manejamos la parte de combinaciones, nos da una habilidad motriz, ¿cierto? Un poco más compleja, que nos da la base para iniciarnos en un deporte o nos da la base para tener la iniciación hacia una actividad un poco más compleja, como es el baile, como es el teatro, como es la interacción con la naturaleza. Entonces es importante reconocer que todo el desarrollo motor viene desde un orden genético, pero también del proceso de adaptación y de estimulación que el docente le dé a la persona. Por eso es importante y por eso iniciábamos este proceso con la evaluación y con el seguimiento que le podamos dar a esta persona, ya sea infantil, ya sea adulta. Es importante iniciar con un proceso de evaluación. Teniendo en cuenta ya pues los términos conceptuales, y todos estos términos conceptuales también los vamos a ir fortaleciendo con unas guías teóricas un poco más profundas. Vamos a desarrollar el siguiente taller. Entonces, este taller lo encontramos acá, ¿cierto? Al final del documento, pero también en la plataforma lo encontramos en la carpeta de tareas. Entonces, es importante señalar lo siguiente. Ustedes como estudiantes deberán desarrollar cada punto. Entonces el primer punto es escribir los patrones básicos de movimiento y hacer una explicación de cada uno. Para usted, para cada uno, ¿cuáles son esos patrones básicos? Entonces colocar, para mí el patrón básico es sentarme, arrodillarme, y dar una breve explicación de lo que es sentarse, de lo que es gatear, de lo que es, bueno, lo que es básico para ustedes, según lo que hablamos en este documento. Es importante también en el primer punto, ¿sí? Es mirar qué entienden ustedes por patrones básicos de movimiento para ustedes como futuros docentes. Como segundo punto, vamos a seleccionar 3 patrones básicos. Entonces ustedes en el primero escribieron todos los patrones básicos que ustedes creen que se determinan. En el segundo de esos que ustedes escribieron en el primero van a escoger 3. Entonces un ejemplo: gatear, rodar y sentarse. Listo, ya escogimos los 3. Los escribimos. En el tercer punto vamos